Hay 7 tipos de personas en tu vida que en este momento están bloqueando tus sueños, y lo peor es que tú mismo les estás abriendo la puerta. No son tus enemigos declarados, no son los que te odian en silencio, son personas que quizás están sentadas contigo en la misma mesa, que oran contigo los domingos, que te llaman hermano o hermana, y que sin saberlo, o sabiéndolo muy bien, tienen en sus manos el poder de apagar lo que Dios encendió en ti. Hoy vas a descubrir quiénes son, y si eres valiente para quedarte hasta el final de este video, también vas a descubrir algo que muy pocos creyentes están dispuestos a hacer, pero que cambiará para siempre la manera en que proteges lo que Dios te ha prometido. Pero antes de continuar, necesito preguntarte algo que puede incomodarte. ¿Y si el problema no es solo que hay personas que bloquean tus sueños, sino que tú mismo les has dado el mapa para encontrarlos? Porque hay una verdad que la Biblia lleva siglos gritando y que nosotros llevamos siglos ignorando. Proverbios 4:23 dice: Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso incluye cuidar lo que sale de tu boca. Incluye guardar en silencio lo que Dios todavía está construyendo en secreto contigo. Hay algo en el ser humano que necesita ser visto, validado, aplaudido antes de tiempo. Es una trampa emocional tan antigua como el mismo Adán. Queremos que alguien confirme lo que sentimos, queremos que alguien se emocione con nosotros, queremos testigos de nuestra fe. Pero lo que no sabemos es que no todo el que escucha tu sueño está capacitado para cargarlo. Y hay quienes al escucharlo no lo cuidan, lo pesan, lo juzgan, lo enfrían, lo entierran. Y eso, hermano, hermana, es exactamente lo que le pasó a uno de los hombres más extraordinarios que jamás haya caminado sobre esta tierra. Era el favorito de su padre. Llevaba una túnica de colores que lo distinguía de todos sus hermanos. Tenía sueños tan poderosos que el cielo mismo se los había enviado. Pero cometió el error que muchos de nosotros cometemos hoy. Abrió su boca demasiado pronto, con las personas equivocadas, en el momento incorrecto. Sus hermanos lo escucharon hablar de esos sueños, lo escucharon decir que el sol, la luna y las estrellas se inclinarían ante él. Y en lugar de celebrarlo, algo se encendió en ellos. No admiración, no fe, envidia, rabia, conspiración. Lo que comenzó como una conversación terminó con él en el fondo de un pozo, vendido como esclavo, arrancado de su familia, llevado a una tierra extraña. Todo porque habló. Todo porque reveló lo que Dios todavía estaba procesando en silencio. Su nombre era José. Y su historia no es solo historia antigua. Es tu historia. Es mi historia. Es la historia de todo aquel que lleva una promesa de Dios en el pecho y no sabe todavía a quién se la puede confiar. Pero escucha esto con atención. José no fue destruido. Fue procesado. Y al final de su proceso, todo lo que soñó se cumplió con creces. Porque los sueños que Dios da no mueren con la traición. Solo se retrasan cuando los exponemos demasiado pronto. Hoy vamos a aprender juntos lo que José aprendió de la manera más dura. Y vamos a identificar con nombre y apellido espiritual a esas 7 personas que en este momento pueden estar bloqueando lo que Dios tiene para ti. Antes de continuar, si este mensaje ya comenzó a hablarte al corazón, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Y escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: mis sueños son sagrados y los guardo en Dios. Escríbela con mayúsculas, con fe, porque esa declaración tiene poder. Y quédate hasta el final de este video, porque en el último mensaje hay una clave que puede desbloquear una promesa que llevas años esperando. Prepárate, porque lo que viene ahora no es solo una prédica, es un espejo. Y Dios va a mostrarte exactamente a quién le has estado entregando tus sueños sin saberlo. 1. El sembrador de dudas. El que te pide evidencia antes de ver el milagro. Imagina a Nehemías parado frente a las ruinas de Jerusalén, la ciudad destruida, los muros en cenizas, el pueblo en vergüenza. Y en medio de ese escenario devastador, Dios le pone en el corazón una visión descomunal. Reconstruir todo. Restaurar lo que parecía imposible.
levantar de las cenizas lo que otros ya habían dado por muerto. Pero Nehemías hizo algo que muy pocos hacen hoy. Antes de hablar, oró. Antes de anunciar, planificó. Antes de abrir su boca al mundo, guardó el sueño en su corazón. Nehemías 2:12 dice algo poderoso que casi nadie cita. No declaré a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. No lo anunció, no lo presumió, no buscó validación, guardó el sueño hasta que estuvo listo para ejecutarlo. ¿Por qué? Porque Nehemías ya conocía al primer tipo de persona que bloquea los sueños: el sembrador de dudas. El sembrador de dudas no necesita gritarte, no necesita insultarte ni atacarte abiertamente. Le basta con hacerte una sola pregunta en el momento menos indicado. Una pregunta aparentemente inocente, aparentemente razonable, pero que lleva veneno en su interior. ¿Y tú crees que eso va a funcionar? ¿De dónde vas a sacar el dinero para eso? ¿No crees que estás siendo demasiado ambicioso? ¿Y si te equivocas? Esa persona no necesita matarte el sueño de un golpe, solo necesita sembrar una semilla de duda. Y si tu fe no está bien fundamentada, esa semilla germina, crece despacio, callada, y un día te despiertas y ya no crees en tu propia visión, ya no sientes el fuego, ya no oras con la misma intensidad, y ni siquiera sabes exactamente cuándo dejaste de creer. Solo sabes que algo cambió. Necesito ser directo contigo hoy, con amor pastoral, pero con firmeza. Uno de los errores más graves que comete el creyente maduro, y cuando digo maduro me refiero a ti, que llevas años en la fe, es creer que por tener años en la iglesia ya tienes el discernimiento suficiente para saber a quién contarle tus sueños. Y eso no es cierto. El tiempo en la iglesia no te da automáticamente discernimiento espiritual. El discernimiento viene de la intimidad con Dios, de la palabra, de la oración profunda, del ayuno. Y muchos de nosotros tenemos años en la fe, pero seguimos compartiendo lo más sagrado de nuestra vida con personas que no tienen la capacidad espiritual de sostenerlo. El sembrador de dudas casi siempre se presenta como alguien realista. Él no cree que te está haciendo daño. Al contrario, cree que te está ayudando a bajar a tierra. Cree que su escepticismo es sabiduría, pero la Biblia llama a eso incredulidad. Y la incredulidad es contagiosa. Marcos 6:5 dice que cuando Jesús volvió a su tierra, no pudo hacer allí ningún milagro, debido a la incredulidad de los que lo conocían. ¿Lo entiendes? Ni Jesús operó en plenitud rodeado de sembradores de dudas. ¿Qué te hace pensar que tú sí puedes? El sembrador de dudas se identifica porque cada vez que compartes algo de lo que Dios te está moviendo a hacer, su respuesta inicial siempre es un obstáculo, nunca una posibilidad. Nunca dice, eso es de Dios, oremos juntos por eso. Siempre dice, pero, siempre tiene un pero. Y ese pero es la puerta por donde entra el frío espiritual que mata los sueños antes de que florezcan. El sembrador de dudas a veces es un familiar cercano. Y esto duele, porque uno no espera que la traición venga de adentro. Jesús mismo lo vivió. Juan 7:5 dice que ni sus propios hermanos creían en él. Los que crecieron con él, los que comieron en la misma mesa, los que dormían bajo el mismo techo, no creían. ¿Puedes imaginarte eso? El Hijo de Dios, rodeado de personas que no creían en su misión. Y aún así, él no se detuvo. No esperó la aprobación de su familia para cumplir su propósito. Ahora mismo, quiero que hagas algo. Piensa en la última visión grande que tuviste, en ese sueño que Dios te dio hace semanas, meses o quizás años. Y piensa, ¿a quién se lo contaste? ¿Qué pasó después de contárselo? ¿Esa persona oró contigo? ¿Te ayudó a avanzar? ¿O todo comenzó a enfriarse? Si te identificaste con lo que te estoy diciendo, escribe ahora en los comentarios tu ciudad y la siguiente palabra: despertado. Quiero saber desde dónde me estás escuchando hoy, y quiero que esa palabra sea tu declaración de que Dios te está abriendo los ojos con este mensaje. La solución no es volverse desconfiado de todo el mundo. La solución es aprender lo que Nehemías sabía. Hay sueños que se comparten solo con Dios en el cuarto de oración, y se revelan al mundo únicamente cuando Dios dice que es tiempo.
No cuando tú necesitas validación emocional. No cuando estás emocionado y quieres que alguien se emocione contigo. Cuando Dios dice, ahora. Esto me recuerda a algo que aprendí de la manera más difícil. Hubo un tiempo en mi vida en que tenía un ministerio en el corazón, algo que sentía que Dios me había dado con tanta claridad que podía casi ver los detalles. Y lo compartí. Lo compartí con personas que creía que entenderían, que celebrarían conmigo, y lo que recibí fue una avalancha de peros. Cada conversación me dejaba más frío, más pequeño, más dudoso. Pasaron 2 años antes de que entendiera que el problema no era el sueño. El problema era que yo estaba buscando en las personas lo que solo Dios podía darme. La confirmación, la seguridad, el fuego sostenido. Desde ese día aprendí a orar antes de hablar, a esperar que Dios me mostrara a quién debía contarle y cuándo. Y eso es exactamente lo que quiero que empieces a hacer a partir de hoy. Antes de abrir tu boca sobre lo que Dios te está diciendo, entra al cuarto, arrodíllate, pregúntale a Él. Señor, ¿es tiempo de hablar? ¿Es esta la persona? ¿Estoy listo para que esto sea expuesto? Porque no todo lo que Dios te dice está diseñado para ser declarado de inmediato. Hay sueños que primero tienen que ser fortalecidos en el silencio antes de poder resistir el peso del mundo afuera. 2. El espejo roto, el que te compara con su propio fracaso. En el segundo capítulo de Números, la Biblia narra algo que parece un simple informe de exploración. Moisés envió 12 espías a la tierra prometida, 12 hombres con los mismos ojos, el mismo Dios, la misma promesa, y cuando regresaron, 10 de ellos dijeron algo que cambió el destino de toda una generación. No dijeron, la tierra es buena pero el enemigo es fuerte, necesitamos buscar a Dios. Dijeron algo mucho más destructivo. Nosotros éramos a nuestros ojos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13:33. ¿Lo ves? El problema no era el enemigo, el problema era la imagen que tenían de sí mismos. Y esa imagen rota, ese espejo distorsionado que cargaban en el alma, la proyectaron sobre todo Israel, y contaminaron a una nación entera con su derrota interna. El segundo tipo de persona que bloquea tus sueños es el espejo roto. Es aquella persona que ya intentó lo que tú quieres hacer, y falló. Y en lugar de decirte, yo fallé, pero tú puedes lograrlo con Dios, te dice algo mucho más peligroso. Yo intenté eso y no funcionó. Y con esa frase sin intención deliberada muchas veces te pone sus cadenas, te transfiere su derrota, te viste con su fracaso. El espejo roto habla desde la herida, no desde la sabiduría. Hay una diferencia enorme entre alguien que aprendió de un fracaso y te da consejo maduro basado en experiencia, y alguien que todavía está sanando de ese fracaso y no puede ver tus sueños sin ver su propia frustración. El primero te levanta. El segundo, aunque no quiera, te ala hacia abajo. El espejo roto con frecuencia usa frases como, la gente como nosotros no puede hacer eso. En este país eso no funciona. Eso está muy bonito en papel, pero en la realidad es diferente. Y cada una de esas frases tiene un denominador común. Te ubica dentro de una limitación colectiva que Dios nunca diseñó para ti. Porque Dios no prometió bendecir la gente como nosotros. Dios dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo, sin excepción de país, de contexto social, de historia familiar ni de fracasos pasados. El espejo roto muchas veces es alguien mayor que tú en la fe o en la vida, un líder, un padre espiritual, un mentor. Y eso lo hace especialmente peligroso porque le damos autoridad natural a su palabra. Si alguien con más experiencia que yo me dice que algo no va a funcionar, la tendencia humana es creerle. Pero la Biblia no le dio autoridad espiritual a la experiencia humana por encima de la revelación divina. Caleb tenía 85 años cuando dijo, «Todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió». Josué 14:11. 85 años. Y seguía creyendo, no porque no hubiera sufrido, sino porque su fe no descansaba en su historia personal, sino en la fidelidad de Dios. Ahora quiero confrontarte directamente.
¿Cuántas veces has modificado tus sueños no por convicción espiritual, sino por las palabras de alguien que ya se rindió? ¿Cuántas veces has ajustado tu visión para hacerla más pequeña, más realista, más alcanzable, simplemente porque alguien que tú respetas te dijo que no era posible? Eso no es madurez. Eso es resignación disfrazada de humildad. Y Dios no te llamó a eso. Hay algo que quiero que hagas hoy mismo. Si hay alguien en tu vida cuya voz de derrota has estado escuchando más que la voz de Dios, necesitas tomar una decisión espiritual urgente. No se trata de alejarte de esa persona necesariamente. Se trata de cambiar el nivel de autoridad que le das a su voz en tu vida. La voz de Dios tiene que sonar más alto que cualquier otra. Y si actualmente la voz del espejo roto suena más fuerte que la voz del Espíritu Santo en ti, hay un problema de sintonía espiritual que necesitas resolver de rodillas. Comparte este video en tu red social ahora mismo, porque hay alguien en tu lista de amigos que está a punto de tirar su sueño a la basura por culpa de las palabras de un espejo roto. Y quizás tú eres el instrumento que Dios va a usar hoy para que esa persona reconsidere. La palabra que necesitas hoy no es la del hombre que fracasó. La palabra que necesitas hoy es la de Isaías 43:19. He aquí que yo hago algo nuevo, ¿no lo percibirás? Abriré camino en el desierto, y ríos en la tierra estéril. Algo nuevo. No lo que le pasó al otro, no lo que falló en el pasado, algo nuevo. Dios es especialista en hacer nuevo lo que el hombre declaró imposible. 3. El ladrón con rostro amigo, el que celebra tu sueño. En público. Absalón era apuesto, carismático, con talento natural para conectar con las personas. La Biblia describe en 2 Samuel 15 cómo se paraba a la entrada de la ciudad cada mañana y saludaba a cada persona que llegaba con un asunto delante del rey. Los escuchaba, los abrazaba, los hacía sentir importantes. Y al final de cada conversación sembraba una semilla. Ojalá me pusieran por juez en la tierra, y cualquiera que tuviese pleito o causa vendría a mí, y yo le haría justicia. 2 Samuel 15:4. Lo que Absalón estaba haciendo no era gobernar, era robar corazones. Estaba construyendo su propio trono sobre la base de la generosidad aparente de su padre. Y así, poco a poco, fue robando el reino de David desde adentro. No con una espada, con sonrisas, con abrazos, con palabras suaves que sonaban a apoyo, pero que en realidad eran a traición calculada. El tercer tipo de persona que bloquea tus sueños es el más difícil de identificar porque lleva la máscara más convincente, la del apoyo. El ladrón con rostro amigo celebra tu sueño en voz alta, te dice, yo te creo, te aplaude en público, te da me gusta en tus publicaciones, pero en privado, con otras personas, está sembrando una narrativa diferente sobre ti. Está cuestionando tus capacidades. Está tomando ideas tuyas y presentándolas como propias. Está construyendo su camino usando las piedras que tú pusiste en el tuyo. El ladrón con rostro amigo se identifica porque entre más le cuentas, más preguntas hace. Y no son preguntas de quien quiere aprender. Son preguntas de quien quiere extraer. Hay una diferencia entre quien te pregunta para crecer contigo y quien te pregunta para saber cuánto tienes y cómo obtenerlo. Aprende a distinguir esa diferencia, no por desconfianza enfermiza, sino por el discernimiento que el Espíritu Santo quiere darte. El ladrón con rostro amigo muchas veces aparece en momentos de exposición, cuando tu sueño está empezando a tomar forma pública, cuando la visión ya tiene momentum, cuando la gente ya te está viendo, ese es el momento en que él aparece ofreciendo ayuda. Porque ya no quiere bloquear tu sueño, quiere subirse a él. Quiere que su nombre aparezca en el letrero que tú construiste con sudor y fe. Hay una prueba sencilla para identificar al ladrón con rostro amigo. Observa qué pasa cuando tú avanzas. ¿Se alegra genuinamente? ¿O hay un sutil cambio en su actitud? ¿Una frialdad inexplicable? ¿Un distanciamiento discreto? ¿Críticas veladas disfrazadas de «solo te digo esto porque te aprecio»? Proverbios 27:6 dice: Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del que aborrece.
Necesito confrontarte en algo que quizás has evitado enfrentar. Puede ser que en este momento tengas a alguien en tu entorno cercano, alguien a quien quieres, alguien con quien has compartido tus planes más íntimos, y que el Espíritu Santo te ha estado hablando sobre esa persona. Te ha dado señales. Te ha dado incomodidades en el espíritu que has ignorado porque no querías ver lo que estabas viendo. No te estoy diciendo que destruyas relaciones. No te estoy diciendo que veas a todos como enemigos. Te estoy diciendo que Jesús mismo, siendo perfecto amor, también estableció límites relacionales. No todo el que lo seguía tenía acceso al círculo íntimo. Había multitudes que lo seguían. Había 70 discípulos enviados. Había 12 que vivían con él. Había 3 que subieron al monte de la transfiguración, y había uno, Juan, a quien llamó el discípulo amado. Niveles, fronteras, discernimiento relacional aplicado con amor. El ladrón con rostro amigo solo puede robarte lo que tú pones a su alcance. La solución no es amurallarte. La solución es aprender a administrar el acceso. No todos merecen saber todo. No todos han ganado el derecho a conocer los detalles más sagrados de tu visión. Escribe ahora en los comentarios, ¿cuántos años tienes en la fe? Quiero saber si lo que te estoy diciendo hoy resuena con algo que ya viviste, o si es algo que apenas estás descubriendo. Tu respuesta puede ser la que otro hermano necesitaba leer hoy para saber que no estás solo. 4. Cuando Dios te llama al silencio sagrado. El poder de lo que no se dice. Llegamos al punto más profundo de todo lo que hemos hablado hoy, y quiero que te prepares porque esto puede cambiar la manera en que te relacionas con tus sueños, con Dios y con las personas que te rodean, para siempre. En el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 2 y 3, hay una de las instrucciones más poderosas que Dios le dio jamás a un hombre en crisis. Habacuc estaba confundido, angustiado, viendo cómo el mal prosperaba y los justos sufrían. Y en medio de esa oscuridad, Dios no le dio una explicación filosófica, le dio una instrucción práctica. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Escribe la visión. No la grites, no la presumas, no la pongas en el escaparate para que todos la vean antes de tiempo. Escríbela. Guárdala. Espérala. Porque lo que Dios prometió no llega según tu cronograma emocional. Llega según su tiempo perfecto. Y hay un proceso entre la visión y el cumplimiento que requiere silencio sagrado. Hermano, hermana, hoy quiero enseñarte algo que la iglesia moderna casi no predica porque no vende bien en los titulares. El silencio es una disciplina espiritual poderosa. No es inactividad, no es cobardía, no es falta de fe. El silencio estratégico es obediencia a un Dios que sabe exactamente cuándo tus sueños están listos para ser expuestos. El silencio protege la semilla. Un agricultor no desenterra la semilla que acaba de plantar para mostrarle a sus vecinos que ya está germinando. La deja en la tierra, la riega, la cuida en la oscuridad, porque sabe que el proceso de germinación requiere que la semilla esté cubierta. Así funcionan los sueños que Dios te da. Hay una etapa de crecimiento subterráneo que nadie tiene que ver, que nadie tiene que saber, que solo existe entre tú y Dios. Y si desentierras la semilla antes de tiempo para mostrarla, la matas. Así de simple. El silencio frustra al enemigo. Satanás no puede atacar lo que no conoce. Cuando tú guardas en silencio lo que Dios te está construyendo, el enemigo no tiene coordenadas para disparar. Job perdió todo lo que tenía, pero antes de que sus pérdidas comenzaran, Dios y Satanás tuvieron una conversación sobre él. El enemigo necesita información para operar, y muchas veces esa información se la das tú mismo cuando abres tu boca demasiado pronto. No le des coordenadas al enemigo. Guarda la visión hasta que Dios diga que es tiempo de revelarla. El silencio desarrolla la fe. Cuando nadie sabe lo que estás creyendo, cuando nadie está orando contigo todavía, cuando no hay aplauso humano ni validación externa, lo único que te sostiene es la convicción interna de que Dios habló. Y esa convicción
cuando se desarrolla en silencio y en soledad, se vuelve una fe que ninguna oposición externa puede sacudir. Porque no está basada en el entusiasmo de otros. Está basada en la certeza de haber escuchado la voz del Altísimo. Permíteme ser muy directo contigo en algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. Si tu fe depende de que otros crean en tu sueño para que tú sigas creyendo, entonces tu fe no está anclada en Dios. Está anclada en la opinión humana. Y la opinión humana es arena movediza. Cambia con el viento. Hoy te celebra y mañana te cuestiona. Pero la palabra de Dios es roca firme. Isaías 48 lo dice sin rodeos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aprende a separar lo que necesitas declarar de lo que necesitas callar. No todo el proceso de fe requiere silencio eterno. Hay momentos en que Dios te llama a proclamar, a declarar, a anunciar. Pero esos momentos los determina Él, no tus emociones. ¿Cómo sabes cuándo hablar? Cuando la visión ya tiene raíces suficientemente profundas como para sobrevivir el viento de la opinión ajena. Cuando ya no necesitas que nadie te confirme lo que Dios te dijo. Cuando puedes compartir el sueño no como una petición de validación, sino como una declaración de fe que no necesita aprobación para ser verdad. Hay una diferencia crucial entre guardar el sueño en silencio y guardarlo en soledad. El silencio sagrado no significa que lo llevas solo, significa que lo llevas con Dios primero, antes que con tu cónyuge, antes que con tu pastor, antes que con tu mejor amigo, primero con Dios. Porque Él es el arquitecto del sueño y tiene el derecho de ser el primero en escucharlo de vuelta, en el cuarto de oración, en el altar, en esa comunión íntima que ninguna red social puede reemplazar. Necesito confrontar algo que veo repetirse en la iglesia y que me duele profundamente como pastor. Vivimos en una generación que anuncia antes de construir. Publicamos el sueño antes de trabajarlo. Declaramos la bendición antes de pagar el precio. Y después nos sorprende que las cosas no salgan como esperábamos. No porque Dios no sea fiel, sino porque le mostramos al mundo la semilla antes de que echara raíces y el mundo la pisó antes de que pudiera dar fruto. Hay algo que me gustaría que compartieras en este momento. Escribe en los comentarios el nombre de un sueño que tienes o que tuviste y que alguien intentó apagar con sus palabras. No el sueño completo, solo una palabra que lo represente. Porque quiero que sepas que hoy, al escribirlo, estás declarando que ese sueño todavía vive, todavía respira, todavía tiene propósito en las manos de Dios. Y si hay alguien que está viendo este video y que tiene un sueño que lleva años guardado, sofocado, casi muerto por las palabras y actitudes de las personas equivocadas, quiero que sepas algo. Los sueños que Dios da no tienen fecha de vencimiento. Abraham esperó 25 años para ver el cumplimiento de la promesa. José pasó 13 años en esclavitud y prisión antes de que su sueño se hiciera realidad. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar a su pueblo. El tiempo no mató sus sueños, solo los preparó, y lo mismo aplica para ti hoy. Ahora mismo te invito a tomar la decisión más importante que puedes tomar después de escuchar este mensaje. No es una decisión complicada, es una decisión de prioridad. A partir de hoy, antes de contarle tus sueños a cualquier persona, entra al cuarto de oración y cuéntaselos primero a Dios. Pídele discernimiento sobre a quién hablar y cuándo. Pídele que guarde lo que estás creyendo con su mano poderosa, y confía en que el que comenzó la obra buena en ti es fiel para completarla. Filipenses 1:6. No miente. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escribe ahora en los comentarios esta frase de fe y declaración. Hoy mismo decido confiarle mis sueños solo a Dios primero. Escríbela, declárala, y que sea el comienzo de un nuevo pacto entre tú y el Padre sobre lo que Él puso en tu corazón. Antes de que te vayas, necesito decirte algo importante. Los algoritmos de las plataformas de video están diseñados para limitar los contenidos de fe. No es conspiración, es una realidad que vivimos quienes llevamos la palabra a través de estos medios. Los videos como este, que confrontan, que corrigen, que edifican con base bíblica,
Muchas veces no llegan a quienes más los necesitan porque el sistema los empuja hacia abajo. Pero hay algo que tú puedes hacer ahora mismo que tiene más poder del que crees. Cuando le das me gusta a este video, el sistema entiende que este contenido vale la pena mostrar. Cuando lo compartes, se multiplica como los panes y los peces, de tus manos al mundo. Cuando te suscribes, estás diciéndole a la plataforma que este tipo de contenido importa y que merece llegar a más personas. No dejes que la palabra sea silenciada por indiferencia. Un filósofo decía que el mal prospera no por la fuerza de los malvados, sino por la pasividad de los buenos. Eso aplica aquí también. Si este mensaje te habló, si cambió algo en ti, si encendió algo que estaba apagado, entonces tienes una responsabilidad espiritual de extenderlo. Así como la antorcha no pierde su fuego al encender otra antorcha, tú no pierdes nada al compartir este video, solo multiplicas. Si ya estás suscrito, eres parte de esta familia y de este ejército de fe. Y si todavía no lo estás, te pregunto con amor y con firmeza, ¿por qué no? ¿Por qué dejarías pasar semana a semana sin recibir una palabra que puede transformar tu vida, tu familia, tu ministerio, tus sueños? Suscríbete ahora. Activa la campanita. Sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este canal. Continúa viendo los videos de este canal. No lo hagas por hábito, sino por hambre espiritual. Porque hay un fuego que se mantiene vivo cuando lo alimentas, y hay una llama que se apaga cuando la abandonas. Mantén tu llama encendida. La palabra te necesita despierto, hambriento, dispuesto. Señor, antes de despedirnos, te pido por cada persona que escuchó este mensaje hoy, por el que tiene un sueño que alguien intentó apagar, por el que lleva años esperando sin ver la manifestación, por el que todavía no sabe a quién confiarle lo que tú pusiste en su corazón. Señor, que tu espíritu sea el guardián de cada sueño que tú diste. Que protejas lo que estás construyendo en silencio en la vida de cada uno. Y que en el tiempo que tú tienes perfectamente preparado, todo lo que sembraste en ellos florezca para tu gloria. Amén. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Salmos 37:5. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.